Pero el ángel le dijo a Zacarías: no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aun desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Amén. Gracias, Señor, por esta palabra. Amados hermanos, qué bendiciones tener, ¿cierto?, esta palabra que nos ayuda, nos alienta en todo tiempo. Vamos a hablar acerca de Juan el Bautista, que fue el preparador del camino del Señor. La Biblia nos enseña que Juan el Bautista era primo de Jesús y tenía una diferencia de 6 meses, porque dice que el ángel vino y habló a Zacarías, ¿cierto? Y le anunció el nacimiento de Juan el Bautista, y después 6 meses más tarde fue y anunció a la Virgen María el nacimiento de Jesús. Ahora, Juan el Bautista, ¿cierto?, su vida y su ministerio siempre nos enseñan algo grande, algo importante, y se circunscribe dentro de lo que es, ¿cierto?, todo la introducción a los evangelios, que tiene que ver también con el nacimiento de Cristo. Cuando se habla de Navidad, a veces hay algunos que no les gusta, porque parece que no les interesa el tema. Otros se preocupan y tienen como miedo, así. ¿Por qué? Hermanos, nosotros no celebramos algo que no está en la Biblia, está en la palabra de Dios. Por eso celebramos Navidad. Y saben ustedes que es muy importante que incluso el mundo lo haga, aunque lo haga a su manera, quizás con las cuestiones que se han ido agregando que no son correctas desde el punto de vista bíblico. Pero el mundo es mundo. Sin embargo, aún así es importante que se celebre Navidad, porque así se exalta el nombre de Cristo de una u otra manera. Imagínense si se quitara la celebración de Navidad, quizás meterían otra celebración que no es cristiana, que no es conforme a la palabra. Pero por eso nosotros vamos a seguir celebrando Navidad, y por lo menos mientras la Iglesia del Señor Apostólica tenga de pastor a este pastor, lo vamos a hacer siempre, con la ayuda del Señor. Amén. Ahora vamos a la palabra que nos convoca, a la palabra de Dios, hermanos amados. Estamos hablando, ¿cierto?, de cómo el ángel le habló a Zacarías. Dice que él era un sacerdote y le correspondía el turno de ejercer el sacerdocio en el altar. Cuando estaba allí, ¿cierto?, oficiando delante de la presencia de Dios, aparece el ángel que lo estremeció, ¿cierto?, porque era una presencia celestial, una presencia gloriosa, que lo estremeció de tal manera que él, ¿cierto?, se turbó, dice, al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le habló a Zacarías y le dijo: no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Los padres, ¿cierto?, de Juan eran Zacarías entonces y Elizabeth. Entonces podemos decir que Juan, el Bautista en este caso, es la respuesta a la oración de padres consagrados a Dios, de padres entregados a Dios. Los padres de Juan el Bautista eran personas consagradas. Lo podemos ver en el versículo 6 de este capítulo 1 de Lucas. Ambos, dice, eran justos delante de Dios. ¿Te das cuenta? Ambos eran justos delante de Dios, y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Eran personas que vivían conforme a la palabra de Dios, conforme a la voluntad de Dios, en medio de una nación, de un pueblo que cada vez se alejaba más de las cosas de Dios. Ustedes se dan cuenta, ¿cierto?, de cómo fue confrontado el mismo Juan el Bautista, el mismo Jesús fue rechazado por su pueblo. Sin embargo, aún en medio de esa nación,
podríamos decir, alejados de la voluntad de Dios, habían hombres como Zacarías y Elizabeth, su mujer, que mantenían el testimonio de la verdad, el testimonio de la voluntad de Dios. Ambos eran justos delante de Dios. Dios siempre mira la condición de vida que llevan sus hijos. Siempre la mira, amados hermanos. Dios sabe cómo es nuestra vida. Dios sabe cómo nos comportamos aquí en la tierra. Dios conoce nuestro proceder, cómo actuamos delante de los hermanos, cómo actuamos delante de la familia, cómo actuamos delante del mundo. Dios lo sabe todo. Y Dios se goza y se alegra cuando hay hermanos y hermanas, hijos de Él, que hacen la voluntad de Dios. Cuando Dios dice que en el tiempo, ¿cierto?, de Noé, había mucha corrupción en la tierra, mucha maldad. Pero dice la Biblia en Génesis 6, 8 y 9, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Halló gracia ante los ojos de Dios. Que nosotros hallemos gracia delante de los ojos de Dios, amados hermanos. Que nuestras vidas sean agradables a la presencia del Señor. Dice Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Esa es la clave, caminar con Dios, caminar en el camino de Dios, caminar en la voluntad de Dios, conforme a su palabra, conforme a sus mandamientos. El Salmo 1:6 dice, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Dios conoce tu vida, aunque a lo mejor alguno diga, bueno, tanto que me esfuerzo por agradar a Dios, pero parece que a Dios no le interesa, a Dios no le importa. No, se está equivocado. Dios conoce el camino de los justos. Dios sabe cómo usted se esfuerza para hacer su voluntad y agradarle su corazón. Y también Él conoce la senda de los malos, porque la senda de los malos perecerá. Más el Señor está con nosotros, amados hermanos. A Él sea la gloria para siempre. El padre de Juan era hombre de oración. Dice, pero el ángel le dijo a Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Qué grande es esta respuesta y qué grande sería esta oración, porque detrás de una gran respuesta tiene que haber habido una grande y profunda oración. Sin duda que este hombre clamó con toda su alma, con todo su corazón, con toda su entrega, se humilló delante de la presencia del Señor para pedirle un hijo, porque era una afrenta delante del pueblo de Israel no tener hijos. Pero este hombre clamó a Dios para que Dios le dé un hijo. Hermanos amados, también sin duda que su madre era una mujer de oración. No lo dice la Biblia, pero no hay duda que no era solamente Zacarías el que oraba, también su esposa orarían los dos juntos como matrimonio. Oremos al Señor para que el Señor nos dé un hijo. Oremos al Señor para que Él haga un milagro. Creían en el Dios de lo imposible. Creían en ese Dios que podía hacer milagros. Porque el versículo 7 dice, pero no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de avanzada edad. Dos cosas en contra. Elizabeth estéril y ambos de avanzada edad. Eran hombres ya, personas de edad, que no podían, ya habían, del punto de vista racional, del punto de vista humano, ya no podían tener hijos. Pero ellos siguieron creyendo en Dios. Sabían que había un Dios todopoderoso, que su Dios a quien adoraban, a quien exaltaban, a quien ministraban en el santuario, era un Dios grande, un Dios que podía hacer milagros. Y por eso que oraron y clamaron a Dios. ¿Cree usted en ese Dios, hermano? ¿Confía usted en ese Dios? Alabado sea el nombre del Señor. Seguramente miraron en las Escrituras, ¿cierto?, del Antiguo Testamento, a hombres y mujeres de fe que oraron a Dios por milagros, como fue, ¿cierto?, Gedeón, que oró a Dios para que Dios les muestre que estaba con él, ¿cierto?, a través de ese vellón de lana. También, ¿cierto?, podemos ver que Ana, la madre de Samuel, ¿cierto?, que oraba a Dios en el templo para que Dios le diera un hijo y le dio, ¿cierto?, a Samuel. O como Elías, que oró para que no llueva y después de 3 años oró para que llueva. Oró para que Dios derrame, descienda fuego del cielo y Dios le respondió. Entonces, para Zacarías y Elizabeth, ese era el Dios a quien ellos servían, el Dios de Gedeón,
el Dios de Ana, el Dios de Elías, el Dios todopoderoso, el Dios que abrió el mar rojo, el Dios que hizo milagros y que hoy también hace milagros, porque este Dios no ha cambiado, a Él sea la gloria para siempre. Aleluya. Dios en su tiempo responderá a nuestras muchas oraciones que quizás hayamos hecho delante de su presencia. El mismo Señor Jesús dijo en Mateo 21, 22, y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Aleluya. ¿Qué petición tiene usted? ¿Cuál es su clamor? ¿Cuál es su oración? A lo mejor está orando por algún hijo inconverso, por algún familiar inconverso, por algún familiar enfermo. Está quizás orando por alguna necesidad, por algún sueño, algún anhelo de su corazón. Aleluya. Este Dios, el Dios de Zacarías, es nuestro Dios. Así como lo respondió a Zacarías, también nos puede responder a nosotros. Siga cayendo, siga persistiendo en la oración, porque su Dios no le va a fallar. Aquí Dios le dice a Zacarías cómo sería este niño. Dice, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Lo primero que dice que sería grande delante de Dios. Pero esta grandeza, amados hermanos, no es la grandeza humana. No es la grandeza que el hombre terrenal muchas veces aspira a alcanzar. Esa grandeza en poder, esa grandeza en riquezas, esa grandeza en fama. No, no era esa grandeza de la cual Dios le hablaba. Sería grande delante de Dios, delante de la presencia de Dios. Es una grandeza que parte por un corazón humilde, porque Juan nunca buscó comodidades para sí. Juan el Bautista, él no quiso riquezas, él no buscó riquezas, él no procuró esas cosas. La Biblia dice en Marcos 1:6 que Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de oro alrededor de sus lomos y comía langosta y miel silvestre. Lo que había en el desierto, de eso comía, de eso se alimentaba. Amados hermanos, era entonces no una grandeza conforme la mirada del hombre, sino conforme la mirada de Dios. No buscaba mayor trascendencia, sino la de glorificar a Cristo. En un momento llegó a decir Juan el Bautista, es necesario que él, hablando de Cristo, crezca, pero yo mengüe. O sea, la grandeza de Juan estaba en engrandecer, en exaltar el nombre de Cristo. Esa es la grandeza, esa es la dignidad, esa es la gloria y el gozo de todo hijo de Dios. Que Cristo sea glorificado, que Cristo sea exaltado a través de nuestras vidas, a través de todo lo que hacemos. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre de gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Aleluya, gloria a Dios. Cuánto se goza del Señor en esta hora. Además dice que sería un hombre consagrado. Habla, dice, no beberá vino ni sidra. Eso hablaba de que Juan el Bautista sería un nazareo. Nazareo no es lo mismo que nazareno. Nazareo, sin la N al final. Nazareo era una opción que Dios le dio al pueblo de Israel para aquellos hombres que querían consagrarse a Dios de manera especial, evitando todo contacto con aquello que pudiera ser, ¿cierto?, una inducción a lo que hoy día llamamos vicio. Y es por eso que el nazareo no bebía vino ni sidra y aún no comía el fruto de la vid. El nazareo se dejaba crecer el cabello. El nazareo, todo esto lo hacía para consagrarse a Dios. Y Juan el Bautista fue un nazareo. O sea, fue un hijo consagrado a Dios. Sin duda que esto, amados hermanos, nos llama la atención. Lo que pasa hoy en día. ¿Para qué piden los hombres, los padres? ¿Para qué pedimos hijos muchas veces? Para tener ciertos hijos, para tener descendencia, para tener a alguien que lleve nuestro apellido. ¿Para qué pedimos hijos? Pedimos hijos
a lo mejor para que ellos después nos apoyen cuando seamos más viejitos. ¿Para qué pedimos hijos? ¿Para qué pedimos hijos? Amados hermanos, este hombre pidió un hijo que sería consagrado a Dios, que sería dedicado a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Alguien dijo, la misión del cristiano en la tierra, además de predicar el evangelio, es la de vivir una vida donde se pueda casar conforme a la voluntad de Dios. Y si Dios le da hijos, esos hijos sean para el reino de Dios, sean para la gloria de Dios, para que a través de esos hijos el evangelio siga corriendo, siga avanzando. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro mayor anhelo no es que nuestros hijos sean profesionales, no es que nuestros hijos sean grandes hombres en el medio humano, sino que nuestros hijos sean medios por los cuales el evangelio corra y la palabra sea proclamada en todas partes. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Claro que tener hijos para Cristo, tener hijos para consagrarlos a Dios, siempre es un riesgo, sin duda, porque en este caso Juan el Bautista fue consagrado a Dios. ¿Y qué pasó con Juan el Bautista? Por predicar la verdad de Dios, por hablar y poner el rostro de parte de Dios, recibió, ¿cierto?, el rechazo y recibió más aún la muerte. Así, el ser un hombre o una mujer de Dios conlleva vivir una vida consagrada, en primer lugar, una vida consagrada. Usted y yo somos consagrados. Así como Juan el Bautista fue consagrado en Nazareo, nosotros somos consagrados por la sangre de Cristo para ser hijos de Dios. Y vivir una vida consagrada lleva un costo, lleva un precio, porque muchas veces tendremos que pasar pruebas y dificultades, pero no tenemos que soltarnos de la mano del Señor. Lleva a pagar un precio, sin duda, para servir a Cristo. Otra cosa que dice aquí, que sería lleno del Espíritu Santo, que sería lleno del Espíritu Santo. Aleluya. Esta es una de las cosas en las cuales más me gozo, que sería lleno del Espíritu Santo. Aleluya, gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice, aún desde el vientre de su madre sería lleno del Espíritu Santo. El Bautista. Amados hermanos, qué grande es esto, qué maravilloso es darnos cuenta esta gran bendición. No es posible llevar adelante el ministerio de la palabra sin la llenura del Espíritu Santo. Cristo, aún siendo el Hijo de Dios, él debió llenarse del Espíritu Santo. Amados hermanos, los apóstoles, dice Jesús, que no se vayan de Jerusalén hasta que reciban la promesa del Padre. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos. Y dice que el día de Pentecostés todos fueron llenos del Espíritu Santo. Amados hermanos, esto es fundamental. Esto es vital. Aún desde el vientre de su madre sería lleno del Espíritu Santo. Un niño, un recién, allí en la guatita de la mamá, era un hombre, una persona llena del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta que tremendo esto? Oh, gloria a Dios. Niños llenos del Espíritu Santo. Sí, amados hermanos, porque los niños igual pueden ser llenos de la presencia de Dios. En los grandes avivamientos espirituales, cuando Dios se ha manifestado a la iglesia, cuando Dios ha conmovido a la iglesia, hermanos, hay muchos niños que reciben dones, reciben talentos, se manifiesta el poder de Dios en sus vidas, hasta profetizan, hablan en otras lenguas. Niños, que Dios los usa para su gloria. Amados hermanos, porque no importa la edad, no importa la condición, no importa si sabes mucho, sabes poco. Lo que importa es que seas lleno del poder de Dios, porque así Dios te va a usar para su gloria. Así serás usado en las manos del Señor. Cuanto más nosotros necesitamos del poder del Espíritu Santo. Es necesario. Por eso que Pablo dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, ser lleno del Espíritu Santo. Porque los vicios de este mundo, las cosas de este mundo, amados hermanos, solamente traen desilusión, solamente traen confusión, pero el poder del Espíritu de Dios trae gozo, trae paz,
trae autoridad, trae valor, trae fortaleza, trae aliento. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso una de las cosas que más debemos procurar es llenarnos del Espíritu de Dios. Porque esta es la forma en cómo Dios nos puede usar para su gloria, en cómo Dios puede hablar a través de tus labios, en cómo Dios te puede usar para convertir aún al más duro. Porque para Dios no hay nada imposible. El mensaje que tenía que predicar Juan el Bautista era el mensaje de una palabra poderosa, de una palabra poderosa. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irán delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Hermanos, Juan el Bautista, más que predicar una palabra bonita, debía ser una palabra poderosa que convierta a los hijos de Israel. Y no era fácil, porque era un pueblo duro. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. La palabra de Dios es poderosa en sí. La palabra de Dios es ungida en sí. Pero Dios quiere que tú, que la iglesia, que todos nosotros hablemos con autoridad y con poder la palabra, porque así hará que los hijos inconversos se vuelvan al Dios verdadero, con el espíritu y el poder de Elías. Eso lo dice esto Juan. Le dice la palabra de Dios, ¿cierto? Hablando al pueblo Israel a través del profeta Isaías, que habría, ¿cierto?, de venir alguien que vendría con el espíritu de Elías. Todos sabemos cómo fue Elías. Todos sabemos quién fue Elías y qué hizo Elías. Todos sabemos que Elías fue un hombre lleno de la unción de Dios. Cómo Elías, ¿cierto?, hacía milagros. Cómo Elías era usado por Dios. Y dice, y vendría alguien con el espíritu y el poder de Elías. Ese fue Juan el Bautista, el siervo de Dios, amados hermanos, con esa unción y esa autoridad. Necesitamos ese mismo espíritu, esa misma autoridad en este tiempo. Sí la necesitamos, amados hermanos. Yo pienso y digo cuán dura está la gente, cuán debilitados están muchos cristianos, muchos creyentes, cuántos se han decaído, cuántos están viviendo un evangelio a la deriva. Por ahí están casi zozobrando en el mundo de pecado. ¿Cuánta falta hace ese poder, esa unción, esa gracia de Dios en nuestras vidas, amados hermanos? Una palabra que prepare el camino del Señor, para preparar el camino al Señor, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Amados hermanos, Lucas 3, 4 al 7 dice, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se rebajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos serán allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Este era el plan, el propósito que debía tener Juan el Bautista. Era predicar la palabra. Y cuántas veces su palabra, su predicación fue con tanta fuerza, con tanta firmeza. Cuando hablaba a las multitudes, le decía, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, queremos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. ¿Cuántas personas dicen, yo soy evangélico, yo soy hijo de evangélico, pero sus vidas no tienen ninguna relación con la voluntad de Dios?
no hay transformación, no hay cambio, no hay fruto, no hay transformación, no se ven hombres y mujeres santificados, consagrados, celosos de la santidad de Dios. Amados hermanos, qué terrible es esto. Por eso es que le hablaba con tanta fuerza y con tanto ahínco Juan el Bautista, y le dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de todos los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Amados hermanos, qué fuertes las palabras que predicaba. Pero dice que la gente preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Y venían la gente, ¿cierto? Y eran bautizadas por él, por el bautismo de arrepentimiento. Era una palabra que sin embargo apuntaba a Cristo, porque para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto, porque después de Juan el Bautista vino Cristo. Después de Juan el Bautista vino el Salvador del mundo. Y entonces Juan en un momento dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto lo dijo cuando Jesús venía a ser bautizado por él. He aquí el Cordero de Dios. Seguramente lo dijo en voz en cuello, seguramente lo dijo con voz tronante. He aquí, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aleluya. Y él decía, yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Aleluya. Primero, él dice, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Luego dice, es más poderoso que yo, porque ni siquiera soy capaz de desatarlo la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Aleluya. La gloria que vendría con Cristo era mucho más grande, mucho más glorioso. Bendito sea el nombre del Señor. La vida y ministerio de Juan nos habla de un hombre santo, de un hombre celoso, de un hombre piadoso, de un hombre con el espíritu de Elías, ese espíritu celoso de las cosas de Dios, de un hombre valiente que estuvo dispuesto a dar su vida por la causa de Dios. Nos habla de un hombre lleno de autoridad y valor. Y nosotros somos llamados a seguir el ejemplo de Juan el Bautista. Así como él preparó el camino del Señor en su primera venida, nosotros como iglesias somos llamados a preparar nuestras vidas en primer lugar y también a preparar el ambiente espiritual para su segunda venida, que ya está próxima, que ya está pronta a ocurrir. Amados hermanos, porque todo lo que estamos viendo, todas las cosas que están ocurriendo, nos están diciendo, Cristo ya viene, Cristo está a las puertas, Cristo ya viene, el Señor ya viene. Ahora ya no vendrá a nacer en un humilde pesebre, vendrá con gran poder y gran gloria para llevarse a su iglesia, para hacer justicia, para hacer juicio, para demostrar que Él es el Rey, que Él es el Señor, que Él es el Dios eterno. Alabado sea el nombre del Señor. Que usted y yo estemos consagrados y preparados para cuando Él venga. Demos gracias al Señor por su palabra. Demos gracias al Señor así como están. Altísimo Señor, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos, Rey amado, porque tú nos hablas a través de ella. Señor amado, a través de la vida de Juan el Bautista. Señor, nosotros, con nuestra comodidad, con nuestra forma de vivir, no le llegamos ni a los talones a Juan el Bautista. Pero siquiera, Señor, en nosotros haya algo de él, algo de ese espíritu, algo del espíritu de Elías haya en nosotros, algo de tu gracia, algo de tu gloria, para que hagamos tu voluntad, para que tú seas glorificado en nosotros, para que no vivamos como el mundo vive, como si nada pasara, porque nosotros sabemos lo que está pasando y más que nunca tu palabra resuena en nuestros oídos. Velad y orad, porque no sabéis el día ni la hora en que el Señor vendrá. Que el Señor les bendiga. Adelante con Cristo, adelante con el Señor. Amén y amén.